vamos a hablar sobre la Eucaristía en la iglesia primitiva, esta vez históricamente. Y para hacerlo vamos a referirnos a los padres de la iglesia. Empecemos por San Ignacio de Antioquía. San Ignacio nació en el año 35 aproximadamente, o sea, Jesús murió hace un par de años nada más y San Ignacio estaba naciendo. Murió aproximadamente en el año 110 después de Cristo. Él conoció a los apóstoles. De hecho, fue discípulo directo de San Pablo y San Juan, el mismo San Pablo del que estábamos escuchando, al que Jesús se le apareció de camino a Damasco y después de eso se convirtió al cristianismo. Y también fue discípulo de San Juan el evangelista, el discípulo amado, el que estuvo con los 12 y con Jesús durante la última cena, el que estuvo a los pies de la cruz, el que tomó a la Virgen María como madre cuando Jesús se la encargó. San Juan el que escribió la epístola de Juan, San Juan el que escribió el Apocalipsis. Ese mismo Juan fue el maestro de Ignacio de Antioquía. San Ignacio fue nombrado obispo de la ciudad de Antioquía. Fue nombrado por Juan y por los apóstoles. Antioquía era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, después de Roma y de Alejandría. San Ignacio de Antioquía dejó muchos escritos, muchas cartas, que ustedes pueden buscar en internet o en alguna biblioteca para confirmar de que lo que yo estoy diciendo no es mentira. San Ignacio fue el primero en utilizar la palabra Eucaristía, que como ya habíamos visto significa dar gracias o acción de gracias, para referirse a la partición del pan, debido a que Cristo dio las gracias antes de partir el pan en la última cena. También San Ignacio fue el primero en llamar a la Iglesia de Cristo como católica. ¿Se acuerda que en la Biblia nos menciona que en Antioquía fue el primer lugar en donde se le llamó por el nombre de cristianos a la iglesia de Jesús, a la iglesia de Dios? En Antioquía fue donde, por primera vez, los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Pues fue también en Antioquía, debido a este santo, como por primera vez reciben el nombre de católicos. ¿Qué significa universal? ¿Por qué universal? Porque Cristo mandó a sus apóstoles a evangelizar a todas las naciones. Por eso es universal, por eso es católica. Sepan que católica no es un nombre, católica es un adjetivo, significa universal, porque Dios es universal, su evangelio es universal, tenemos que evangelizar a toda criatura. Entonces, sabiendo de que católica es un adjetivo, podemos afirmar de que Dios es católico, de que la única iglesia de Dios es católica, que es la misma iglesia de la Biblia, una iglesia católica. Acordémonos que en estos primeros siglos el Imperio Romano perseguía a los cristianos y San Ignacio de Antioquía lo padeció también. Fue condenado a muerte debido a que no quiso rendir culto a los dioses romanos. Lo condenaron a morir siendo comido por leones. Dentro de los escritos que dejó San Ignacio, hay algunas que se refieren a la Eucaristía. De ellas vamos a ver, por ejemplo, lo que escribió a los docetas. Los docetas afirmaban que no era sino una mera apariencia, o sea que no era el cuerpo real de Jesucristo. O sea que el pan de consagrar no era más que una mera apariencia. Ellos no creían en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. ¿Qué les escribió San Ignacio de Antioquía? Se abstienen de la Eucaristía, porque no confiesan que es la carne de nuestro Salvador. Esto lo pueden buscar en internet para confirmar de que históricamente San Ignacio afirmó esto. Empezando el siglo II, se creía que era el cuerpo real de Jesucristo. También escuchemos la carta que le escribió a los fieles de Filadelfia. Aquí nos habla sobre la Eucaristía y sobre la iglesia. Usad una sola Eucaristía, porque la carne de Jesucristo nuestro Señor es una y uno el cáliz para unirnos a todos en su sangre. Hay un altar, así como un obispo, junto con el cuerpo de presbíteros y diáconos, mis hermanos siervos, para que todo lo que hicierais vosotros lo hagáis de acuerdo con Dios. Primero está afirmando de que la Eucaristía es el cuerpo de Cristo. Hay una sola Eucaristía porque la carne de Jesucristo es una. Uno es el cáliz para unirnos a todos en su sangre. También nos habla de que hay un obispo, o sea, hay una jerarquía en la que todos responden a un obispo. Igual que en la actualidad, habla de presbíteros, que es lo mismo que sacerdotes, y habla de diáconos, y eso no es nuevo. En la Biblia se menciona obispos, se menciona presbíteros y se menciona diáconos. Se habla sobre los obispos en Hechos de los Apóstoles capítulo 20, versículo 28. Se habla sobre los presbíteros en Carta a Tito, capítulo 1, versículo 5.
Carta a Tito, capítulo 1, versículo 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 7. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 23. Se habla sobre los diáconos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 13. Por cierto, en la actualidad, ¿cuál iglesia tiene obispos, presbíteros y diáconos desde hace 2000 años? La iglesia de la Biblia también los tenía. ¿Será que es la misma? Ahora hablemos sobre otro padre de la iglesia. Ahora avanzamos a San Justino. San Justino nació alrededor del año 100 y murió alrededor del año 162 o 168. Era aún muy niño cuando murió San Ignacio de Antioquía. San Justino fue uno de los primeros apologistas porque defendía su fe, la fe de la Iglesia Católica. Y esto quedó recopilado en una carta que le escribió al emperador romano. Esta carta o este relato se le conoce como Primera Apología o Apología 1. Su dedicatoria dice lo siguiente: al emperador Antonino Pío y a los hijos adoptivos Marco Aurelio y Lucio Vero, al Senado y al pueblo romano dirijo esta alocución, y súplica en defensa de los hombres de toda estirpe, injustamente odiados y perseguidos. En este relato, que algunos llaman la misa de todos los tiempos, San Justino nos relata cómo era una asamblea, una congregación, una reunión cristiana en esos tiempos. Estamos hablando del siglo II. En nuestros tiempos lo podríamos hablar como una misa. Sin embargo, en esos momentos no se llamaba misa, simplemente era la asamblea cristiana. Vamos a escuchar el relato de esta reunión que San Justino le hace al emperador romano. Y dígame si se puede comparar o no, si se parece o no a una misa en la actualidad. El día que se llama Día del Señor, que antes los paganos llamaban Día del Sol, un día después del sábado. ¿Cuál es el Día del Señor o el Día del Sol? Es el domingo. Inclusive en inglés se llama Sunday, Día del Sol. Entonces, estos cristianos que ya se llamaban católicos en el siglo II después de Cristo se reunían los domingos. Tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible. En la actualidad se le llama liturgia de la palabra, y es cuando leemos algunas citas bíblicas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. En la actualidad se llama homilía, y es cuando el sacerdote pasa al púlpito a hablar, reflexionar y dar un mensaje sobre las lecturas que acabamos de escuchar. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros, y por todos los demás donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida, y nuestras acciones, y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Normalmente el sacerdote da el hincapié diciendo, oremos. Cuando termina esta oración nos besamos unos a otros. En la actualidad no nos besamos, sino que nos damos la paz mediante un estrechón de manos o a la distancia. Luego se lleva al que preside a los hermanos, pan y una copa de agua y de vino mezclados. Esta es la presentación de las ofrendas, que es cuando el monaguillo o el que está asistiendo al sacerdote le lleva las hostias, el vino y el agua. El presidente los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del universo, por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias. Y acordémonos que dar gracias se dice Eucharistian en griego, Eucaristía. Y da gracias largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo, Amén. A esto se le conoce como el Gran Amén, y actualmente en las misas aún se hace. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos, distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados y los llevan a los ausentes. Actualmente los que ayudan con la distribución de la Eucaristía se les llama ministros de la Eucaristía, y son laicos a los que se les ha dado el privilegio de poder manipular y distribuir las hostias consagradas. No solamente lo distribuyen entre las personas que asistieron a la misa, sino que también la llevan a aquellas personas que por uno u otro motivo no pueden asistir. A nadie le es lícito participar en la Eucaristía, si no cree que son verdad las cosas que enseñamos, y no se ha purificado en aquel baño que da la remisión de los pecados y la regeneración, y no vive como Cristo nos enseñó.
Atención de que nos está advirtiendo, igual que Pablo, que hay que tener cuidado de no recibir la Eucaristía si realmente no creen que es lo que nosotros enseñamos, o sea, la carne y la sangre de Cristo. De manera que, el que coma este pan o beba este cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese, cada cual a sí mismo, y coma así de aquel pan y beba del cáliz. Porque el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, no haciendo discernimiento del cuerpo del Señor. Pero atención de que también nos da la forma en la que uno se puede purificar para ser digno de recibir la Eucaristía, mediante la remisión de los pecados, o sea, la confesión para tener el perdón de los pecados. Y no se ha purificado en aquel baño que da la remisión de los pecados y la regeneración, y no vive como Cristo nos enseñó. Porque no tomamos estos alimentos como si fueran un pan común o una bebida ordinaria. Aquí nos va a decir Justino también qué es ese pan y qué es ese vino. Para él, en el siglo II, y acuérdense que le está escribiendo al emperador de Roma. Porque no tomamos estos alimentos como si fueran un pan común o una bebida ordinaria, sino que así como Cristo, nuestro Salvador, se hizo carne y sangre a causa de nuestra salvación, de la misma manera hemos aprendido que el alimento sobre el que fue recitada la acción de gracias, que contiene las palabras de Jesús, y con que se alimenta y transforma nuestra sangre y nuestra carne, es precisamente la carne y la sangre de aquel mismo Jesús que se encarnó. Nos declara que para ellos no es ninguna representación, no simboliza, sino que es la carne, es la sangre. Los apóstoles, en efecto, en sus tratados llamados Evangelios, nos cuentan que así les fue mandado, cuando Jesús, tomando pan y dando gracias dijo, «Haced esto en conmemoración mía. Esto es mi cuerpo». Y luego, tomando del mismo modo en sus manos el cáliz, dio gracias y dijo, «Esta es mi sangre», dándoselo a ellos solos. Desde entonces seguimos recordándonos unos a otros estas cosas. Entonces para San Justino también era claro de que estas enseñanzas vienen de Jesús mismo. Jesús Dios explicó esto. No fue un invento de los apóstoles, fue un invento de nuestro Dios Jesucristo. Y los que tenemos bienes acudimos en ayuda de otros que no los tienen y permanecemos unidos. Y siempre que presentamos nuestras ofrendas alabamos al Creador de todo por medio de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo.